¿Cómo están ustedes? Qué hermoso domingo el de hoy, domingo 25 de agosto del 2024, día del idioma guaraní. Abañe ara, oye, güero mandu, ajinaco árabe, arateí, mocoipaco, ahí, mocoipa, po, yasipo apu, oye, güero mandu, ajina. Abañe Ara, el 25 de agosto, día del idioma guaraní. Coarape amasai kuri se ñanduti bebepe. PTI taanga i hau pepe pepe amoihina kuri. Hoy difundí en las redes sociales un cartelito, una imagen en cuyo interior impregné este texto. Dice 25 de agosto, día del idioma guaraní. El día del idioma guaraní es un momento importante para reconocer y celebrar la riqueza cultural y lingüística de la región, de toda esta región del territorio guaraní. El guaraní es un idioma hablado por más de 12 millones de personas en varios países, de aquí, de América del Sur y también de diferentes partes del mundo, incluyendo el hermano país Paraguay, que tiene en su constitución como uno de los 2 idiomas oficiales, Argentina. Aquí en nuestro país, en la provincia de Corrientes, en la Constitución provincial también está figurando el idioma guaraní como uno de los 2 idiomas de la provincia. En la hermana República de Brasil y naturalmente en Bolivia. Si bien es cierto, es una lengua indígena, es el único idioma, es un idioma que lo hablamos personas no indígenas, con un alto porcentaje de ADN originario, pero no vivimos en comunidades indígenas. Entonces es un idioma que tomó forma, que tiene una academia, que es un idioma propio, que tiene su propio origen, sus propias reglas, y para mí, que soy militante de esta lengua, de esta cultura, de este idioma, para mí es un día significativamente importante, ya que el guaraní es una lengua valiosa que lleva la historia y la identidad de las comunidades de quienes la hablamos. Pea omombarete ñandebe pe ñandereco añetete. Esto fortalece, afianza y respalda nuestra verdadera identidad. ¿Y por qué el día 25 de agosto es el día del idioma guaraní? Es importante hacer un breve comentario acerca de esta fecha. Resulta que un día como hoy, 25 de agosto, pero del año 1967, 57, un año antes de que yo naciera, por primera vez el idioma guaraní tomó rango jurídico, figuró en la Constitución Nacional de un país. ¿De quién? Del Paraguay. Esa fue la primera vez que por ley, se levantaba la prohibición del uso del idioma. Fíjense qué brutal persecución hemos experimentado todos los que nos identificábamos como guaraní hablante. Una persecución férrea que era demostrada con el castigo, con el apresamiento, con la tortura
Desde la más tierna infancia, un niño que se atreviera a hablar en guaraní en clase era objeto de castigo físico y denigración brutal. Ese niño recibía bofetadas en la boca por solamente expresarse en su lengua materna. Entonces, por primera vez se levantaba ese estado de prohibición un día 25 de agosto. Y es por eso que los hermanos paraguayos, con buen tino y con buen acierto, impusieron este día como el Día del Idioma Guaraní. Y está establecido en la ley, ¿no? Porque el idioma guaraní pasó a ser idioma oficial del Paraguay recién en el año 1992, o sea, hace 32 años que es un idioma oficial. Está nuevecito, de paquete, 0 kilómetros, y hay muchísimas cosas por hacer para fortalecer y que un país que esté determinado como un país bilingüe utilice ambas lenguas tal como dice su constitución de manera igualitaria. En estos momentos, en el Paraguay, se enseña guaraní como una materia, como si acá en la Argentina tuviéramos el inglés en nuestro programa, en la currícula escolar. Se enseña como un idioma. Y el objetivo de la enseñanza del idioma en un país bilingüe sería que se pudiera enseñar y aprender guaraní y en guaraní. Que venga un profesor y que tenga la capacidad, la preparación para enseñar historia hablado en guaraní, pero en guaraní. Y no es que uno quiera ser exquisito o exigente. Ñambo etaramo abañe eme ñañe ambaite bana ñambo keo paisa guañe en ñambo eva. Y catujahuaisa pe ñanere mimbo guera apesa ojendu hape ñaputo un oikumbu hai oñemomba ejawa upe ñambo evare jesehina supehina ayepa hañambo kevana yepemos hasy ñandéve jaipurútaramo añavañe'ẽ hasy hína jaipuru hag̃ua potĩ porã katuete jaipuruse ñambojopara ha upéva nomombaretéi avañe'ẽme che ahechaháicha nga'u chévevoi hasy ha chéko ajehekombo'ékuri ko'akoñe'ẽme chetujariréma mbohapypa rundy ro'y arekorire che añepyrũ añe'ẽ pa'ã avañe'ẽme. Cuando tenía 34 años empecé a hablar con muchas dificultades en el idioma guaraní. Y después de prepararme, después de estudiar, después de esforzarme, de dejar de un lado, aplicarme ese imaginario chip del guaraní, comencé a utilizar. Y me esfuerzo, créanme, muchísimo a la hora de que tengo que hablar en guaraní para hablar solamente guaraní. Porque creo y confío y estoy absolutamente seguro que solamente de esta manera vamos a lograr implantar el aprendizaje. Los niños, muchos niños me consta, y los jóvenes me constan, estudiantes del nivel secundario, tienen como peor enemigo el aprendizaje del idioma guaraní. No hay una materia más odiada en la gran mayoría de los estudiantes del Paraguay, donde es un país bilingüe,
No hay una materia más odiada por la gran mayoría de los estudiantes que el idioma guaraní. Entonces, si hacemos un análisis de esto y asumimos y entre todos nos esforzamos por hablar en guaraní y vamos a dejar este populismo. No, pero el pueblo está acostumbrado a hablar así. Buenos días, amigo Cueramba. No es así. No es así. Si vamos a seguir mezclando, vamos a seguir ninguneando al idioma guaraní. Y repito esto, no es que quiera ser más papista que el Papa. No se trata de eso. Se trata de que si yo pude, aprendiendo el guaraní, después de grande, yo sé que se puede. Intentemos salir de nuestro lugar de confort y apliquemos los esfuerzos para que nosotros seamos referentes, cada uno de nosotros. Imagínate, en el Paraguay hay 7 millones de habitantes. Un poquito más, un poquito menos, pero vamos a redondear 7 millones de habitantes. Y se imaginan que los 7 millones de paraguayos, más los 3 millones y medio de paraguayos que habitan este país, acá en la Argentina, ¿se imaginan que pudiéramos hablar en 2 idiomas? ¿Se imaginan? Y que pudiéramos escribir correctamente utilizando las 33 letras del alfabeto guaraní, esforzándonos por hacerlo acertada. La palabra correcta me cuestionaron mucho, así que bueno, no hay corrección. Pero si nos esforzamos por hacerlo lo mejor posible, vamos a hacerle honor a los que lucharon y a los que soportaron Yurupeté, Popeté, Reglazo, Punterazo, los que aguantaron, los que soportaron estar presos, ser castigado y hasta asesinado por hablar guaraní. Vamos a honrar a ellos, que son los que mantuvieron vivo el idioma guaraní, un idioma indígena adaptado a esta sociedad que sin ser indígena lo hablamos. Yo en el cartelito puse que hay más de 12 millones de hablantes, y es cierto, hay más de 12 millones, porque puede que haya 18 y haya 20 millones de personas que hablamos el guaraní en todo el mundo. Feliz Día del Idioma Guaraní para todos los que nos identificamos con esta cultura. Mi identidad cultural, mi identidad lingüística, mi identidad espiritual es identidad guaraní. Juan Ramón Fariña de Guaraní Tabarandú.